Estoy casi distraído porque estoy prestando atención a algunos números que son interesantes. Porque vamos a hablar con Martín Ostola en estos momentos, que tiene que ver con una encuesta que se publicó en Rosario, hecha por precisamente la consultora en la que es parte Martín, que es uno de los socios. Pero estoy leyendo la encuesta, entonces cuando uno lee la encuesta es casi como que lee la verdad de todo, según algunos, o lee la mentira de todo, según otros, según le toque en cada momento. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la edición de hoy. Ustedes han estudiado, de acuerdo a la opinión pública de la ciudad de Rosario, la opinión que tienen los rosarinos sobre 3 gestiones de gobierno: la gestión nacional, la gestión provincial y la gestión municipal en la ciudad de Rosario. ¿Es así? Bienvenido y buenas tardes. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Efectivamente, hemos hecho una encuesta domiciliaria, que es el método que solemos emplear para investigar, al menos en el aspecto cuantitativo, en la ciudad de Rosario. 395 casos distribuidos proporcionalmente en los 6 distritos de la ciudad. Es una muestra ya, me animo a decir, clásica, después de 8 años de trabajo en la dirección de Innova Opinión Pública. Bien. La cantidad de casos que ustedes han relevado en este caso es un número normal y habitual en este tipo de encuestas. Sí, para una ciudad de Rosario no se puede hacer menos de esos casos, de esa cantidad de casos. Se pueden hacer algunos más, tampoco tiene sentido hacer una cosa desproporcionada o inmensa, porque también genera inconvenientes desde ese punto también. Tuzán diría puede fallar, ¿no? Porque ustedes el porcentaje que calculan de error es de entre el 4 y el 5% más o menos en este error, ¿no? Exactamente, siempre a toda encuesta hay que leerla teniendo en cuenta un rango de margen de error, justamente. Perfecto. Rango, margen, esa es la variabilidad que puede tener un porcentaje. Bueno, nos gustaría que nos cuentes algunos de los números. Yo estaba mirando recién gestiones de gobiernos en los 3 niveles. Está polarizada por sí o por no en la mayoría de los casos, y los números son significativos. ¿Los querés decir vos? ¿Los leo yo? Como quieras. No, le comentamos brevemente a la audiencia. Básicamente siempre hacemos una pregunta de gestión, cómo califica al presidente Javier Milei, con una escala que va del muy bien al muy mal, pasando por el bien, por el regular mal y por el mal y por el muy mal. Lo mismo para el caso del gobernador, es decir, los 3 niveles: nivel ejecutivo inmediato, que sería el intendente; nivel intermedio, que sería el gobernador; y nivel nacional, que sería el presidente Javier Milei. Y después hacemos un agrupamiento donde el muy bien, el bien y el regular bien van para un lado, y el regular mal y el muy mal se agrupan en el otro. Y esa de alguna manera es la síntesis de ese cuadro, y esa es por ahí la lectura más simple para hacer. En esa lectura simple vemos que Javier Milei tiene una positividad del 46%, una negatividad del 52% y un 2% no lo evalúa. En la última encuesta nuestra de julio, Javier Milei tenía un 50% de aprobación positiva y un 49% de negativa, con un no evalúa muy bajito, porque se trata del presidente. Sí. Todos los encuestados tienen algo para opinar positivo o negativamente de estos gobernantes, dada la magnitud y el conocimiento que tienen. En este caso, lo que podemos decir de Javier Milei, que retrocede 4 puntos de positividad, aumenta un poquito de la negatividad, siempre teniendo en cuenta los márgenes de error, pero bueno, de alguna manera venía estabilizado en 50% de positiva, con un casi 50% de negativa. Ahora tiene un leve retroceso de su positiva y un aumento parcial de su negativa. Distinto es el caso del gobernador, sí, que viene de alguna manera. En mayo lo teníamos en 63 de positiva, en julio un 66, en octubre un 67, es decir, una leve tendencia hacia el aumento de su positividad, por lo tanto una leve tendencia en el retroceso de su negatividad. Ajá. Y por último, el intendente, que de alguna manera está estabilizado en su imagen, al menos comparativamente con el mes de julio, con un 41% de positividad, un 56% de negatividad y un 3% de no evaluación. Bien. Te quería preguntar, estas mediciones esta encuesta se realizó posterior a los vetos presidenciales, ¿es correcto esto, no? Si no me equivoco, sí, estaba fundamentalmente atravesada por toda la cuestión del veto educativo universitario. Bien. Cuando ustedes... Es bueno contextualizar eso que estás haciendo. Sí. Básicamente,
porque también así como estaba atravesada por esa situación, fue previa a, por ejemplo, la disolución de AFIP. Exacto. Bien, y te quería hacer esta pregunta en relación a esto. No es la primera encuesta, ustedes de hecho este año vienen haciendo sistemáticamente, esta debe ser por lo menos la tercera o la cuarta. La tercera. La tercera. Bien, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo estos valores para el presidente Milei en el contexto de la situación que se está viviendo? Porque observaba que ustedes preguntaban, su situación económica mejoró, se mantiene igual, y en ese contexto a la gente le pedían la opinión. ¿Ha cambiado la opinión radicalmente o más o menos se mueve dentro de valores que son clásicos o preestablecidos por la estadística también, y bien valga esta... No, digamos, podemos detectar un retroceso muy parcial de 3-4 puntos de su imagen en la ciudad de Rosario, de su aprobación de su imagen, pero es eso, son 3-4 puntos, digamos, no es una cosa muy significativa. Exacto. Después tenemos otra pregunta, que es la relación entre si se deterioró, mejoró o está igual su situación económica, y cómo, combinado con rechaza o aprueba. Ahí hay una variación muy parcial entre los que lo aprueban, sea lo que sea su situación económica, se deterioró, mejoró o sigue igual, pero aprueba al presidente. Ahí hay una leve modificación que de alguna manera... una modificación que es positiva para el presidente, porque hay gente que cambió su deterioro económico por mejoró, pero sigue aprobándolo. Entonces, en la combinación de las variables que incluyen al presidente, ese es el cuadro que están efectivamente mostrando. Exacto. De alguna manera, el presidente se puede decir que, al menos en esta encuesta, por ahí estaría bueno ver otra más para ver cómo continúa y cierra el año. Ajá. Pero se puede decir que el presidente, al menos en la ciudad de Rosario, y también consumiendo encuestas a nivel nacional, vimos también el retroceso que estamos encontrando acá en su gestión, se vio palpado en encuestas nacionales. Ya ahora las encuestas últimas de estos días ya están hablando de una recuperación de la imagen presidencial. Entonces, lo que se puede decir que lo que más o menos gira en torno a la aprobación de gestión de Milei es más una estabilidad que un retroceso. Siempre teniendo en cuenta la coyuntura inmediata, porque es un presidente que apuesta y arriesga mucho en sus tomas de decisiones y en su comunicación de esas decisiones. Sí. Por lo tanto, y obviamente eso por un lado, y por el otro es un presidente que toma decisiones fuertes en materia económica, y que siempre la incógnita está cuánto la sociedad o una parte de la sociedad lo va a seguir acompañando y cuánto ya va a dejar de acompañar esas consecuencias de esas decisiones económicas fuertes que no impactan positivamente en las mayorías. ¿Podemos hablar de un presidente con características mesiánicas a la hora de evaluar también esta forma que tiene la gente de apoyarlo? Hay características, digamos, mesiánicas, más vinculadas a un populismo conservador, un populismo más de derecha. Digamos, características que sí, digamos, que corresponden o que se asocian a un hiperpresidencialismo, como bien marca la Constitución Nacional y como bien se ejercen la mayoría, no todos, los mandatos presidenciales, digamos. Más un estilo Menem, claro, un estilo Alfonsín, obviamente con sus características muy particulares, pero con un protagonismo muy fuerte. Casi que tiene su propio movimiento histórico, digamos, en estos momentos. Todavía es prematuro, pero está encaminado. Pareciera tener ganas de construirlo, al menos, claro, al menos su mano derecha, que es su hermana. Sí, señor, esa es la idea que uno observa en la realidad cotidiana, en la lectura de la información. Te quiero hacer otra pregunta sobre esto, y tiene que ver con la del gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia también está teniendo en estos momentos incidencias muy precisas sobre temas muy específicos, en algunos casos con criterios similares a lo del presidente de la República. ¿Esto ha hecho levantar la imagen inicial que tenía o la mantiene? ¿Cómo viene la evolución del propio gobernador? No, la mantiene o más bien la mejora, digamos. Exacto. Nuestra primera investigación en Rosario es de mayo, la última tiene 15 días de octubre, y vemos una leve tendencia hacia el mejoramiento. En la ciudad de Rosario estamos hablando, ¿sí? Exacto. Entonces, es una tendencia de alguna manera diferente a la de Milei. Milei, al menos ahora, retrocedió un poquito, el gobernador ahora levantó un poquito.
estamos hablando de una diferencia a favor de Puyaro. Si comparamos Puyaro-Milei en aprobación de gestión para los rosarinos, hay casi 20 puntos de diferencia. Exacto. Entonces hay una diferencia significativa del apoyo que recibe el gobernador en la ciudad de Rosario que el que recibe Milei. ¿Eso quiere decir que el de Milei es poco? No considero que sea poco, sobre todo contextualizando el estilo y las consecuencias las consecuencias mayoritarias de las decisiones económicas que toma el presidente. Exacto. Bueno, te quiero hacer algo más interesante que a vos te parezca que sea necesario aportar de esta encuesta en particular que ustedes han publicado. Me parece dos datos interesantes que tienen que ver con la seguridad y con la seguridad que probablemente también derrame a nivel departamental en la ciudad de Rosario. Tiene que ver justamente con eso, con que hay una percepción de que el gobernador mejoró la seguridad, y eso es un dato muy fuerte, digamos. Estamos hablando de que el 70% de los rosarinos considera que el gobernador mejoró la situación desde que asumió, mejoró la seguridad desde que asumió el gobernador, para ser bien lineal con el fraseo que se utilizó. Solamente un 17 dice que empeoró, y comparativamente con el mes de julio, cómo eso fue mejorando para los objetivos políticos del gobernador, y en términos de que subió de un 57 a un 70%. Ese me parece un dato fuerte, que de alguna manera responde a un contrato electoral que fue el que estableció el gobernador Puyaro cuando fueron a la campaña electoral. Exacto. Entonces, de alguna manera, hay una linealidad entre su contrato electoral y su gestión gubernamental. Y también se ve reflejado, de alguna manera, de otra forma, pero se ve reflejado en un retroceso cuando se le pregunta cuál es el principal problema de Rosario. En julio teníamos casi un 50% que decía inseguridad, y ahora eso bajó un 36%. Es decir, hay una diferencia de 13 puntos donde la inseguridad sigue siendo el principal problema para los rosarinos, como lo es casi para todo el territorio provincial, pero con una potencia bastante menor, digamos. 13 puntos, una caída de 13 puntos en 3 meses es importante. Bien. Estos son datos muy importantes para las personas que están manejando los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, si es que quieren basarse en la opinión pública para tomar una dirección o profundizar, o una dirección adversa a la que están haciendo en estos momentos, con intenciones de mejorar su imagen ante la comunidad, en vista de lo que se viene ya para marzo. Van a estar las listas armadas en la provincia de Santa Fe, y calculo que tendremos elecciones en abril o mayo. ¿Son muy consultados ustedes, muy buscados por los políticos para ya en estas épocas tendientes a buscar este tipo de información? Sí, digamos, todos los gobiernos necesitan de alguna manera una herramienta que les dé un estado de situación, un diagnóstico de cómo está la salud de su gobierno y cómo es percibido su gobierno para la sociedad. Cosa que nosotros, y utilizo la palabra salud porque trazamos un paralelismo con lo médico. De alguna manera, uno cuando tiene algún inconveniente va y se hace un estudio. Exacto. Esto pasa lo mismo. No necesariamente hay que esperar un inconveniente, aunque muchas veces sucede así, a una situación de crisis, sino también dónde estoy parado, digamos, cómo estoy trabajando, cómo me perciben, qué percibe tal o cual sociedad sobre mi desempeño y sobre mi gobierno, dónde tengo que ajustar, dónde tengo que mejorar, dónde estoy bien, digamos. Después hay mucho de fantasía y hay mucho de una idea de que la encuesta muevo las piolas de la sociedad cual tirititero, y entonces tuerzo mi gobierno para tal o cual lado de acuerdo a lo que me conviene. Digamos, algo de eso puede haber, no lo niego, pero está en los objetivos políticos y de gestión para lo cual uno contrata una investigación. Exacto. Por suerte, la mayoría de los gobernantes contratan una investigación para trazar un diagnóstico sobre su situación y ver dónde tiene que mejorar, cómo es percibido, si la sociedad aprueba o no aprueba su gobierno, cómo evalúa sus servicios públicos, cómo evalúa las áreas de gobierno, cómo evalúa tal o cual situación previa a una toma de decisión o posterior a una toma de decisión, para ver cómo impactó, cómo repercutió. Y eso es una herramienta saludable. De alguna manera la investigación y la encuesta puntualmente, había un teórico de opinión pública que decía que la encuesta es como un megáfono para la sociedad. Es decir, nosotros vamos y le ponemos un megáfono. En vez de un megáfono
textualmente hablando, es un cuestionario donde se le hacen preguntas. Y ahí la sociedad vuelca su opinión. Y dice, y no hay muchas otras alternativas donde la sociedad pueda brindar su opinión abiertamente, espontáneamente, de la manera más honesta sobre sus gobernantes. Claro. Difícilmente haya otra instancia como resulta una encuesta. ¿Y lo hace la gente? ¿Responde? ¿Los maltrata a ustedes cuando lo contestan? No, para nada. Eso es un mito que toma fuerza, pero no se condice con lo que nos dicen los encuestadores en calle. Mejor aún en sociedades, en ciudades intermedias, mejor aún en pueblos, digamos, pero no hay una linealidad. Hemos ido a pueblos y nos han dicho, la verdad que nos costó mucho, nos han cerrado la puerta, y hemos ido a ciudades. Últimamente en Ciudad de Rosario, justamente a lo mejor tiene que haber alguna trazabilidad entre cómo percibe la mejora en la seguridad y la aceptación o el bienestar, porque de alguna manera, si la seguridad baja en su potencia de problemática, eso repercute en un bienestar social, pero en las comunidades intermedias, en las ciudades, hay una buena aceptación. El fin de semana estuvimos en una ciudad de la autopista Rosario-Buenos Aires, para no dar tanta información, somos muy discretos en el manejo de ese tipo de cosas, y nos dijeron, me sorprendió la receptividad, la buena onda de la gente. Entonces, y eso es mayormente lo que nos sucede. Sé que me va a decir, no me va a poder responder porque ya lo hablamos antes telefónicamente, pero digo, ¿hay alguna localidad acá de nuestra zona que haya querido testear a los funcionarios actuales? Sí, siempre. Siempre es una herramienta, que ya debería ser, y para muchos ya lo es, estable y permanente. Exacto. Es como decir, bueno, no voy al médico. Bueno, no vas al médico, no vayas, está todo bien. Pero sabé que cuando vayas tal vez puede ser tarde, o te puede pasar algo en el mientras tanto, y ya se hace más difícil detectarlo. Mejor prevenir que curar. La última pregunta, porque se nos está terminando, ya se nos terminó el tiempo de hecho, pero quiero aprovecharlo. ¿La gente les suele mentir a ustedes o son sinceros? No, la gente es sincera. El que te miente puede tener algún interés político, puede estar justamente, porque esto es azaroso. Uno va y golpea la puerta. Todos los ciudadanos de tal o cual ciudad, de tal o cual localidad, tienen que tener la misma probabilidad de ser encuestados. Eso es un requisito elemental de la teoría metodológica de una investigación. Exacto. Si hay 20.000 personas, las 20.000 personas tienen que tener la misma posibilidad de ser encuestados. Bien. Después hay gente que participa en tal o cual partido político y a lo mejor tiene una intencionalidad o un interés oculto. Digo, le hemos ido a tocar la puerta a la madre de un candidato, y sí, o al candidato mismo. Ese candidato puede mentir porque a lo mejor sabe cómo funciona o cree que puede mentir perjudicando o beneficiando a tal o cual otro. Pero eso es un dato de 1.000.000 de datos. Entonces, en ese 1.000.000 de datos, la potencia de la honestidad de la gente es ampliamente mayor, y ese dato no tiene ninguna implicancia. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación. Algún día lo vamos a invitar en vivo aquí en el canal, pero nos vamos a sacar un montón de dudas. Esto me generó un listado de preguntas que se nos ocurre que pueden ser útiles para la gente, pero muy interesantes. Gracias por compartir estos datos con nosotros. Abrazo grande.